Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué calor, señores. La verdad que nos tiene a mal traer entre ayer y hoy 2 días brutales. Bueno, yo tuve una confusión, pensaba que esta era la última clase, pero resulta que me olvidé que hay un viernes 29. O sea que tenemos 2 clases más todavía. Y como clase en sí es el próximo sábado y la última no, porque la última es la que hacemos en la reunión en la clase. Dicho sea de paso, mañana tenemos el asado, que por lo que se ha diagnosticado vamos a tener lluvia, pero a lo mejor refresca y eso va a venir bien. Bueno, vamos a la clase de hoy. La clase de hoy habla de las letras de tango. No voy a hablar en concreto de ningún letrista de tango, voy a hablar de las letras en general, qué significado tienen las letras de tango y bueno, y sobre eso me voy a referir. Lo primero que hay que decir es que en el tango la letra es lo que llega al final. ¿Qué quiero decir? El tango empezó siendo baile, siguió siendo música, o sea, música para compasar el baile de los bailarines. Y recién al final aparece la letra de los tangos. O sea que al principio no había tangos cantados, sino que el canto aparece ya en una etapa posterior. Así que viene a ser la última etapa del tango. ¿Y cuál es el valor de las letras? Y el valor de las letras es muy significativo, porque si nosotros solamente nos manejamos con un tango instrumental, no tenemos una pista de lo que quiso decir el autor, lo que quiso, de qué estaba hablando el autor. La única pista que tenemos es el título del tango, que nos puede dar una idea, pero no tenemos claro a qué se refiere. En cambio, la letra ya le incorpora otra situación, o sea, las letras de tango, como las letras de cualquier música, pero estamos hablando de tango, son crónicas, son historias en 3 minutos y tanto nos ubica en una época, en una situación humana, sentimental, en un barrio, en una calle, o sea, hay 1000 formas de expresión que tiene el tango y las letras justamente van a expresar esas 1000 formas. Y es muy importante porque yo siempre repito en clase que el tango, el gran valor que tiene es que refleja crónicas del pasado. Y si no fuera por el tango y por las letras de tango, seguramente mucha gente, muchos personajes que aparecen en los tangos, hubieran pasado desapercibidos, porque en realidad la historia como tal no refleja la vida de la gente, sino que refleja los hechos generales, los grandes lineamientos políticos, económicos, sociales, pero no va al meollo de lo que pasaba dentro de una casa en aquella época o en un boliche o en un lugar público. O sea, esas realidades las vamos a ver reflejadas en el tango. Por eso digo que tiene mucho de crónica social, ¿eh? Y gracias a las letras de los tangos tenemos un panorama muy claro de cómo va evolucionando la historia, porque no es lo mismo las letras que se compusieron en el 1900 o en el 1920 que las que se compusieron después del 60 o después del 80. O sea, cada autor, cada letrista va a aportar lo nuevo, va a aportar la vida que está viviendo, porque hoy en día ya no podemos hablar ni de maleos, ni de compadritos, ni del farolito, ni esos temas que eran tan comunes en otra época. O sea que todo eso va variando y por supuesto que gracias a las letras podemos tener un dato o una realidad totalmente clara de las distintas épocas. Así que ese es el primer gran mérito de las letras de tango. Ahora, no todas las letras de tango son iguales y podemos hacer una gran separación o una gran división.
antes de Pascual Contursi y después de Pascual Contursi. Yo a Pascual Contursi se lo he nombrado muchas veces, pero es clave en todo esto de las letras de tango. La etapa anterior a Pascual Contursi la podemos llamar la prehistoria del tango. Es la primera etapa, es la época asimilada con la Guardia Vieja, donde las letras de los tangos eran más bien picarescas, más que picarescas, yo diría de un tono subido, por lo general de destrato hacia las mujeres, bastante miserable con respecto a los hechos y con respecto a la sobre todo a la actitud y a las formas de tratar a las mujeres. Es la época de Villoldo, es la época de Gobi, pero si bien esa forma de letras groseras que fueron muy comunes en aquella época, no se olviden que el tango era prostíbular, que el tango venía de los niveles más bajos y que la convivencia era muy especial en aquella época. Bueno, recién hablamos de compadritos, de malevo, de guapo, o sea, todo ese ambiente daba lugar a ese tipo de letras. De cualquier manera, no todo es despreciable o no todo es descartable. El propio Villoldo, que era un individuo muy especial, tiene letras de tango que han perdurado hasta el día de hoy. Y letras de tango que no son groseras, al contrario, son más bien, no digo poéticas, pero sí por lo menos descriptivas. Villoldo fue el que compuso el choclo, el que compuso el porteñito, o sea, tangos de aquella época, Felicia. O sea, son todos tangos que tienen un sentido y que tuvieron y que perduran hasta hoy en día. O sea, que no todo es descartable y aparte, como yo siempre digo, es una primera época, o sea, el tango sin aquella época no hubiera existido. Entonces, no podemos dejar de lado esa etapa anterior a Contursi, anterior a Contursi. ¿Y por qué Marco Contursi? Ahora vamos a ver, porque hay podemos nombrar una etapa intermedia entre los anticontursianos y los postcontursianos. Y es la etapa de los payadores. Los payadores que son personajes muy particulares, ustedes saben lo que son los payadores, cantores repentistas que cantan improvisadamente y sobre la marcha van improvisando, pero que tuvieron mucho auge, sobre todo desde el punto de vista del criollismo. Los payadores en general le cantan al campo, le cantan a los criollos, le cantan al paisaje, y revelan y nos cuentan una historia distinta, diferente a la ciudad. No quiero decir que los payadores sean los precursores del tango, pero mucho de la milonga criolla después va a ser tomada en cuenta por el tango. O sea que los payadores formaron una etapa previa a la época de Contursi. Y Contursi, ya lo hemos dicho muchas veces, y esto es un mojón para el tango Mi Noche Triste, que fue ahí donde rompió con el esquema tradicional del tango. Las letras de Contursi, Mi Noche Triste, que ustedes saben que habla de un hombre que llora porque la mujer lo dejó. O sea, que un hombre llore porque la mujer lo dejó en aquella época es realmente una cosa novedosa, porque se daba todo lo contrario. Al contrario, la mujer lloraba por las cosas que le hacía al hombre, pero que un hombre llore porque la mujer lo dejó y además exprese un sentimiento de humildad y de cosas tristes, no era lo común. O sea que Contursi inspiró a otros letristas, pero más que Contursi, el gran hacedor de todo este cambio va a ser Carlos Gardel, que cantó Mi Noche Triste.
cantó Mi Noche Triste, pero aparte Carlos Gardel empieza a difundir otro tipo de tango, distinto, diferente, lo que hace que muchos autores, muchos letristas, se empiecen a... Ahora seguimos.